Hola a todos, que tengan un excelente día. Hoy entraremos en el enfrentamiento decisivo de Mai, cuando ella llega a la oficina de Alex para suplicar su perdón mientras Tuna corre bajo la lluvia deseando solo alcanzar a estar a su lado. La vez anterior, Alex descubrió la participación de Mai en el fraude que casi lleva su empresa a la quiebra, y decidió escucharla una sola vez, solo una, antes de decidir su futuro. En este episodio seremos testigos de una disculpa de rodillas de las pruebas sobre la mesa y de la delgada línea entre la justicia y la compasión. Si te parece interesante, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios. El trueno retumbaba afuera, su eco sonaba como el latido del cielo. Alex permanecía inmóvil con la palma apoyada en el cristal helado. Las luces de la sala de juntas temblaban emitiendo un zumbido leve como insectos asustados en medio de la tormenta. Y allí, sobre el suelo brillante que reflejaba las luces, Mai estaba arrodillada. Sus rodillas habían dejado 2 marcas húmedas. La lluvia se deslizaba por su cabello, bajaba por sus mejillas y se mezclaba con lágrimas que ya no podía contener. Temblaba no por el frío, sino porque sabía que ya era demasiado tarde para cualquier excusa. Frente a ella, Alex no se movía. Las mangas de su camisa estaban dobladas una vez su mandíbula tensa. En su rostro había la calma de alguien que ya atravesó la tormenta y decidió no temerle más al rayo. «Alex», susurró Mai con voz ronca, «no vine a discutir, vine a arrodillarme». La voz de Alex sonó baja, tranquila, casi suave, y esa suavidad dolía más que cualquier grito. «Eso no es perdón», dijo él. La lluvia golpeó con más fuerza contra el vidrio como si el cielo quisiera escuchar la conversación. Desde el pasillo, unos pasos se detuvieron. Tuna estaba allí con la respiración entrecortada y las manos temblando sobre el picaporte. A través del resquicio de luz, lo vio todo Mai, arrodillada Alex, de pie. El silencio entre ellos era una sentencia que no necesitaba palabras. Aquella mañana había sido más luminosa que la anterior. Las flores rojas del flamboyán seguían abiertas frente al portón de la universidad. Los estudiantes la saludaban y ella también levantaba la mano. Pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Durante la clase, el pizarrón frente a ella parecía vacío como un cielo sin lugar donde aferrarse. Desde la noche anterior, un solo nombre resonaba en su mente: Mai. La forma en que Alex pronunciaba ese nombre, plana, sin temblor, como quien ya aprendió de memoria la forma exacta de una traición, y ahora podía pronunciarla sin esfuerzo. En el receso, Tuna subió sola por la escalera trasera donde el viento aún lograba colarse, aunque todas las puertas estuvieran cerradas. Marcó su número. Él contestó al segundo tono con la voz ronca, tal vez por el cansancio o por demasiadas noches sin dormir. «Mai acaba de escribir», dijo él. «Vendrá esta tarde, no la veas». Tuna respondió de inmediato, demasiado rápido, demasiado sincera. «Alex quizás no sea». «No tengo miedo», interrumpió él con voz firme. «Es hora de escuchar lo que tenga que decir y cerrar todo esto». Entre los dos, el silencio se extendió largo y frío como un cable de metal tensado sobre un abismo. «Cuídate», murmuró ella. El suspiro de Alex viajó a través de la línea y se perdió en el aire. Afuera, el trueno volvió a rugir, como si la tormenta también supiera que ese día ninguno de ellos podría volver atrás. Al caer la tarde, el cielo cambió de idea. Las nubes se juntaron densas como los rumores que nadie se atreve a decir en voz alta. 3 de la tarde. La aguja roja del reloj en el aula subió despacio como una señal de que algo estaba por ocurrir. Algo dentro de Tuna se quebró. Se levantó. «Perdón, profesor». Su voz fue tan suave pero tan sincera que el aula entera se quedó en silencio. Salió antes de que la disculpa terminara de caer al suelo. En el estacionamiento la lluvia comenzó a caer más fuerte.
Se puso el casco color crema y subió a la moto color marfil que Alex le había regalado el primer regalo de cumpleaños, cuando ambos aún creían que todas las tormentas pasarían algún día. «Por favor, que todo salga bien», susurró a la ciudad como si rezara por algo en lo que nadie se atrevía a creer. El semáforo parpadeaba verde, amarillo, rojo, y ella cruzó todos con una prudencia tensa y un corazón que corría más rápido que el motor. Los recuerdos destellaban en su mente Alex después del fraude, sus manos temblando junto a una taza de café fría. La noche en que lo encontró sentado bajo la lluvia con la soledad dibujada en los hombros. El abrazo que le dio silencioso pero feroz como una promesa de mantener unidos los pedazos hasta que él pudiera volver a respirar. Uno no puede quedarse quieto cuando la persona que ama está al borde del abismo. Aunque él dijera que sabía dónde aún había suelo, ella igual correría hacia él. Cuando la moto se detuvo frente al edificio con el logo de su empresa, la lluvia era ya una cortina plateada suspendida en el aire. Corrió bajo el techo los zapatos empapados y entró. El aire del vestíbulo parecía el de un lugar que había estado conteniendo el aliento demasiado tiempo. La recepcionista levantó la vista, su voz apenas un susurro, como si temiera romper algo frágil. «Señorita Tuna, el señor Alex está arriba». La señorita Mai llegó hace más de 20 minutos. Sala de reuniones, segundo piso. El corazón de Tuna ya sabía el camino antes que sus pies. Subió las escaleras. Cada peldaño retumbaba como un tambor dentro de su pecho. Y entonces una rendija de luz. Y entonces una silueta arrodillada. La puerta se abrió suavemente como si cualquier ruido pudiera romper lo poco que aún quedaba entero. La sala giró hacia ella. Tuna estaba allí empapada, el suéter oscuro pegado al cuerpo, el cabello goteando. Alex levantó la mirada. En sus ojos una calma breve. Mai pálida, con las manos temblorosas como si intentara aferrarse al aire mismo. «Alex», dijo Tuna con voz firme, porque a veces la calma también es una forma de amar. «Ya estoy aquí». Él la miró los hombros, cediendo apenas. «No debiste venir. Sabías que vendría». Mai se volvió hacia ella con una mezcla de miedo y vergüenza, mirando hacia una luz que sentía no merecer. «Tuna, tú siempre has sido buena». «Yo no quise», no la interrumpió Tuna. No con rabia, solo con el cansancio de escuchar palabras que llegan demasiado tarde. «Quisiste lo suficiente, como para herirlo». Sobre la mesa un expediente abierto a la mitad, correos, firmas, documentos falsificados, rastros de cálculo y confianza traicionada. Lluvia o lágrimas se mezclaban sobre la primera página. Ambas eran prueba. «Estaba desesperada», dijo Mai con voz rota. «Después de perderlo todo, pensé que si los ayudaba una sola vez, después podría arreglarlo». Alex se acercó y puso la mano sobre el expediente, presionándolo contra la mesa como si quisiera detener al mundo de seguir girando. «No apartaste la mirada», Mai dijo despacio. «La cerraste». «Voy a devolver todo, cada centavo», dijo ella. «Voy a arreglarlo todo». Alex alzó la vista. Sus ojos serenos pero profundos, su voz como una sentencia que no necesitaba elevarse para hacerse oír. «No puedes devolver la confianza». Afuera, el trueno retumbó otra vez. Un rayo cortó el horizonte y para los tres en aquella sala nadie supo si acababan de perder algo o de liberarse de sí mismos. Un rayo cruzó el cielo en dos. Su sonido fue grave, profundo, como un recuerdo llamando por el nombre de alguien herido. Tuna se acercó a Alex sin tocarlo, solo lo suficiente para que pudiera sostenerse con un poco de su fuerza. «Escucha», dijo ella con una voz suave pero firme, mirando a Mai. «¿Tú crees que el perdón es como el dinero rápido, claro, algo que se puede contar? Pero no lo es. El perdón llega por partes, y hay piezas que nunca regresan». Mai levantó la vista. Sus ojos húmedos mezclaban miedo y lucidez. «Entonces, ¿qué debo hacer?».
Alex habló. Su voz era baja, firme, sin necesidad de elevarse. Por primera vez deja de contar la historia en la que tú eres la víctima. Sus palabras cayeron frías como el metal. Mai tembló. La luz del techo se reflejaba en el suelo borrosa a través de sus ojos bajos. Yo, balbuceó. Fui yo quien entregó la estructura de las licitaciones. Les dije cuándo eras más vulnerable después de las reuniones, cuando los socios se retiraron, cuando trabajabas hasta tarde. Sabía a quién llamarías y quién no respondería. Lo sabía, porque tú confiabas, y yo aproveché eso. El aire en la sala se congeló. Tuna contuvo la respiración. Alex apretó la mandíbula, luego la soltó como quien acepta una verdad demasiado familiar y por eso más dolorosa. Mai se inclinó más, su voz quebrada. Te hice daño. Quise ganar más que ser amada. Y ahora, solo soy una mujer arrodillada en la oficina de su pasado, deseando que la lluvia oculte una disculpa que llegó demasiado tarde. Alex miró el expediente, luego la ventana donde el relámpago se disolvía en el cielo gris. Habló despacio como alguien que ya no necesita la ira para juzgar. Podría llamar a la policía. Lo sabes. Mai asintió con los labios apretados. Él abrió el cajón y guardó el expediente. El golpe fue leve, pero sonó más fuerte que el trueno. Levántate, dijo él. Mai tembló, pero obedeció. Él rodeó el escritorio y se detuvo frente a ella a un brazo de distancia. Esta es tu última disculpa, dijo. No porque sea generoso, sino porque ya terminé. Di la verdad y mírala de frente. Mai levantó la cabeza, las lágrimas, sin esconderse más. Te traicioné. Elegí el miedo en lugar de elegirte. Tomé el atajo y me prometí que regresaría. Creí que el éxito me absolvería. Perdón, Alex. Perdón, Tuna. Llegué tarde. Pero llegué. Nadie se movió. Solo la lluvia afuera comenzaba a calmarse. Eso fue una disculpa, dijo Alex, sus ojos tristes pero claros. ¿Y la respuesta? La respuesta, repitió Mai confundida. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Tuna con una calma que se sentía verdadera. Pedir perdón abre la puerta, añadió, pero no se abrirá si no giras el picaporte. Mai respiró hondo como quien vuelve a aprender a respirar. Renunciaré a la empresa que me contrató para sabotearte. Escribiré una confesión y te enviaré una copia. Devolveré el dinero con intereses. Y firmaré lo que sea necesario para proteger a los clientes. Harás un informe completo, dijo Alex. Nombres, fechas, cuentas, detalles. Esta noche. Sí. Si vuelves a mentir una vez más. Dejó la frase en el aire. No lo haré, dijo Mai, pequeña pero firme. Las luces parpadearon. La lluvia se hizo fina. La sala parecía volver a respirar. Tuna miró a Alex. Su rostro se había suavizado apenas lo justo para ser visto por alguien cercano. Mai dijo suavemente: si realmente quieres hacer lo correcto, empieza por asumir sin esperar nada a cambio. Lo sé, respondió Mai. No espero que me perdonen. Eso está bien, dijo Tuna. El perdón no es una medicina. No vine a curarme, dijo Mai. Vine porque la culpa no me deja dormir. Porque cada vez que cierro los ojos veo tu rostro en el momento en que supiste la verdad. Miró a Alex, una chispa de valentía brillando entre la vergüenza. Viviré con mi culpa, pero no dejaré que sea el último capítulo. Alex asintió despacio. Entonces, escríbelo como debe ser. El teléfono vibró. El nombre del cliente que casi había cancelado el contrato apareció en pantalla. Alex lo miró y lo apagó. No contestó. Un gesto pequeño pero que sonó como una gran decisión. Una cosa más, dijo él. Llamarás al señor Fan. Le contarás todo lo que hiciste para sabotear la oferta. Le dirás que mi equipo trabaja con transparencia, que la duda no nos pertenece. Sí, respondió Mai con una voz ligera como si acabara de recibir una oportunidad para redimirse un poco. ¿Y si él pregunta por qué confiesas ahora?
Dile, añadió Alex, que fue porque la última lluvia te volvió sincera. Por primera vez Tuna sonrió levemente. Me iré enseguida, dijo Mai. Te enviaré la lista de tareas. Terminaré todo esta noche. Hizo una pausa. Gracias. Por no llamar a la policía. No lo merezco. No lo hago por ti, respondió Alex. Lo hago por el hombre en el que quiero seguir convirtiéndome. Mai se quebró. Luego miró a Tuna. Eres la amiga que no supe conservar. Entonces, conviértete en la verdad que la próxima persona pueda creer, respondió Tuna con una suavidad que sonó a despedida. Mai asintió. Caminó hacia la puerta, se detuvo, miró atrás como quien mira su pasado sabiendo que no volverá. La puerta se cerró sin ruido. El silencio llenó la sala, no vacío, sino claro. Alex exhaló largo y pesado. Tuna se acercó, tocó suavemente la manga de su camisa. Respira, dijo. Él obedeció como quien recibe permiso para volver a ser humano. Sus miradas se encontraron limpias sin defensa. No deberías haber tenido que presenciar eso. Y tú, respondió ella, no deberías haberlo enfrentado solo. Él sonrió débilmente sincero, condujiste a través de la tormenta. He pasado por peores, susurró ella sonriendo. Le acarició la mejilla frío contra calor. Si algún día olvidas quién eres en todo esto, susurró, yo te lo recordaré. Él cerró los ojos un momento largo y suave. Cuando los abrió, ya no quedaba ninguna barrera. Dilo tú, murmuró. Eres el hombre que eligió no vengarse aunque fuera lo más fácil. El hombre que puso límites sin dejar que se volvieran crueldad. El hombre en quien confío y a quien amo. Él no respondió. No hizo falta. Solo inclinó la frente hasta tocar la de ella como si ambos buscaran el mismo aliento. Afuera, el cielo ya estaba en calma. Solo se oía el goteo suave del agua en el tejado, tranquilo y real como la paz después de la tormenta. A través del cristal parecían dos sobrevivientes de una tormenta cuyo nombre solo ellos conocían. Dos golpes suaves. La recepcionista asomó la cabeza. Señor Alex, el equipo quiere confirmar la presentación de mañana por la mañana. La revisará a las 9, respondió él. En la sala pequeña. La grande gotea cuando llueve. Sí, señor. Ella se fue. Los pasos se perdieron en la normalidad. Y qué milagro era lo normal. Alex miró a Tuna. Su mirada era cálida como una lluvia que ya se volvió suave. Vámonos, dijo. Estás empapada. He estado más mojada, bromeó ella, y él soltó una risa que sonaba a sol. Caminaron por el pasillo. El ascensor los llevó hasta el vestíbulo. Afuera la lluvia era ya solo una neblina fina. Las luces de la calle se volvían halos dorados. La moto color crema de Tuna los esperaba, el asiento cubierto de gotas pequeñas como mundos diminutos. Ella las limpió. Él sostuvo el manillar firme y en silencio como quien sostiene a alguien sin necesidad de palabras. Conduce con cuidado, dijo él. Siempre dices eso, respondió ella sonriendo. Y siempre tengo razón, contestó él. Ella se colocó el casco, ajustó la hebilla. El clic sonó como una promesa. Avísame cuando termines el informe, pidió. No porque no confíe en ti, sino porque quiero estar ahí contigo. Aunque sea en las palabras. Te avisaré, dijo él, y esa promesa hizo que el día se sintiera más liviano. Ella encendió la moto. Alex. Sí, si el mundo vuelve a intentar derribarte, sonrió ella, hazle saber que tendrá que pasar por mí primero. Él rió con el calor del sol después de la lluvia. Trato hecho. La moto avanzó las ruedas murmurando sobre el asfalto mojado. En el espejo retrovisor, él seguía allí con las manos en los bolsillos como el primer minuto después de una larga tormenta. En el escritorio de la oficina, el rastro de agua se secaba formando un círculo brillante como una luna. En el cruce, el semáforo cambió de rojo a verde. Tuna inhaló el olor a tierra mojada, el aroma limpio de la paz.
Siguió su camino. Arriba las nubes se abrieron dejando una franja de cielo pequeña pero suficiente para creer. En la oficina, Alex abrió su portátil. Tecleó lista informe llamada al señor Fan, detalles, cifras, los lugares donde la verdad debía brillar. Esta vez sus manos no temblaron. Envió el documento a Mai al departamento legal a su equipo. Y luego escribió a una sola persona: «Ya voy de regreso». Ella respondió al instante: «Bien, te espero afuera». Las últimas gotas de lluvia resbalaron por el cristal como hilos de vidrio. Él se puso la chaqueta y miró alrededor de la sala que una vez contuvo la tormenta. Ahora solo era una habitación. No todas las disculpas llegan a tiempo para salvar lo que amamos. Pero a veces, cuando la última disculpa finalmente se dice, las personas que no pudieron ser rescatadas salen al aire fresco a un lugar más limpio. No es olvido, es el amor que por fin sabe exactamente lo que es.